Preciosa gema en el tabernáculo, el altar del sacrificio. Con este diagrama que utilizamos en las iglesias del Evangelio de Cristo, como un modelo, una figura que nos recuerda el camino a seguir para obtener la medida de Jesucristo. En él podemos visualizar el primer mueble, el altar de bronce. También en este diagrama del tabernáculo de Moisés podemos ver aquí el primer mueble, el altar de bronce o el altar también conocido como el de sacrificios o el altar de los holocaustos, que se encontraba inmediatamente al cruzar la puerta. El tema de la puerta ya lo vimos anteriormente, pero mencionamos aquí algo muy importante. Cuando el hombre o el primer hombre estuvo en el huerto, él estaba en la presencia de Dios. Si lo ubicamos en este diagrama, él se encontraba aquí, donde la presencia de Dios descendía. Pero al pecar, al desobedecer a Dios, el hombre descendió de la presencia de Dios y salió por el lado oriental. Hoy Dios nos permite nuevamente el acceso por ese mismo lado, el lado oriental, donde está ubicada la puerta. La puerta es Jesucristo y nos da la oportunidad nuevamente de ascender para nuevamente llegar a la presencia de Dios. En este diagrama, entonces vemos que el primer mueble está ubicado en los pies, ¿sí? En los pies, en esta estatura de Jesucristo. Nos da la idea entonces que este mueble es solamente el primer escalón para ascender a la estatura de Jesucristo. En el Salmo 68:24, la palabra de Dios dice: «Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario». En el santuario donde descendía su presencia, en ese santuario están revelados o está revelado el camino de regreso a la presencia de Dios. Éxodo 27, del 1 al 8. Harás también altar de madera de sitín de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo y lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar sus cenizas, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal, y le harás un enrejado de metal de obra de malla. Y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas, y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y esas varas a ambos lados del altar, cuando hubiera de ser llevado. De tablas lo harás hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Lo primero que veremos será la posición y el uso del altar de bronce. Este altar ocupaba el sitio más prominente en todo el tabernáculo, puesto que era el mueble más alto en el edificio. Lo primero que sucedía en el altar cuando la gente traía sus ofrendas al sacerdote era la imposición de las manos sobre el animal, significando con ellos que sus pecados eran de esta manera transferidos al animal. Entonces era atado y muerto. Después, cuando el sacerdote había recibido y rociado la sangre, entonces el animal era quemado sobre el altar. Con esto formamos un cuadro de que el pecado merece primeramente la muerte y después el infierno. Jesús se convirtió en nuestro altar
para recibir nuestro juicio de muerte e infierno. En segundo, veremos el material. Madera de sitín. El árbol de sita, que es de donde proviene esta madera, tiene características muy peculiares. Crecía en los desiertos del Sinaí. Su madera es dura y resistente y con gran capacidad para sobrevivir en tierra seca. Contiene una sustancia dentro de sí que le permite forzar sus raíces en tierra más seca y dura. El Señor Jesús fue una raíz de tierra seca que llegó a la tierra dura del corazón del hombre, donde no había humedad espiritual. Dependía de la fuente viva del Espíritu del Padre. En Isaías 53 nos dice la palabra de Dios en el versículo 2: y su vida cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Esta madera es figura de la humanidad de Cristo. Dios quiere hacer de nosotros una madera resistente, que podamos seguirlo aún en las más duras y secas circunstancias de la vida. Esta madera de sitín era recubierta de metal. Como ya lo hemos visto, el metal significa juicio. Jesús fue cubierto por el juicio de nuestros pecados. En Isaías 53 nos describe los juicios que lo cubrieron. Primeramente, dice la palabra de Dios que no hubo parecer en él ni hermosura. Fue cubierto con la fealdad y lo inatractivo de nuestros pecados e inclinaciones. En nuestros días se invierte mucho tiempo y dinero en la apariencia externa, pero se descuida o se ignora por completo la apariencia del corazón y del alma. También en este mismo pasaje nos dice que fue despreciado y desechado. Que no nos importe cuando Dios quiere hacernos partícipes de los sufrimientos de Jesús y permite que nos desprecien y nos rechacen. Dios está formando ese altar en nosotros. Y otra cosa que menciona también es que fue cubierto con tristezas y con dolores. Fue cubierto con las heridas de nuestras transgresiones. Jesús pudo llevar estas cosas con tanta mansedumbre y tanto amor. Tengamos el deseo también de vernos cubiertos con ese mismo espíritu cuando somos afligidos. Ahora veamos el tamaño y la forma. El largo y el ancho era de 5 codos. Hemos visto que el número 5 nos habla de la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Es recibir algo que no merecemos. Esa es la naturaleza de Dios. Es misericordia. Es gracia proveyendo este altar, este lugar de salvación. En Efesios 3, del versículo 17 al 19. La palabra de Dios dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Esta gracia nos hace comprender la largura y la anchura de la cruz, del amor del Calvario, traducido en sacrificio. La altura de este altar era de 3 codos. El número 3 nos habla de la perfección de la Divina Trinidad. No hay perfección verdadera fuera de Dios. Jesús fue perfecto, fue completo, sin culpa, toda excelencia moral. Fue el altar perfecto para el pecado. Cuando Él clamó,
consumado es. La forma del altar era cuadrado, 4 lados. Nos habla que Dios, con su gracia, abarca toda la tierra, todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Este altar es suficientemente grande en la gracia de Dios para recibir y llenar con su gracia la tierra de nuestro corazón. Sigamos con los cuernos del altar. Estos cuernos se ponían de ornamento, primeramente para adornar, para embellecer. Esos cuernos nos hablan de la belleza de la obediencia y del poder. Por un lado, la obediencia o la belleza de la obediencia de Jesús al cumplir el propósito del Padre en la cruz. Y por otro lado, nos habla también del poder para conquistar la rebelión de nuestra carne. Los cuernos también servían para atar víctimas. En el Salmo 118, versículo 27, dice: Dios es Jehová, que nos ha resplandecido. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Con cuerdas de amor Jesús consiguió ser atado a la cruz a fin de ofrecerse a sí mismo como un sacrificio a Dios por el pecado del hombre. Son 4 cuernos, como lo podemos ver, y cada uno de ellos nos habla de 4 maneras en las que Jesús se ofreció. Primeramente, se ofreció en propiciación, que tiene que ver con propiciatorio o cubierta de misericordia. En 1 de Juan 2:2 dice: y Él, o el Señor Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También es sustitución, que significa ponerse en el lugar de otro. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó mi pecado y cargó tu pecado. Tomó mi lugar y tomó tu lugar. La siguiente manera es reconciliación, que significa reanudar amistad. En Efesios 2:13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el último cuerno nos habla de rescate, que es un precio pagado para liberar. En Colosenses 1, del 13 al 14, nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Por último, veamos los vasos y los utensilios utilizados en este altar. Están las calderas. En ellas se depositaban las cenizas del sacrificio, las paletas que alimentaban el fuego para mantenerlo ardiendo, los tazones, en ellas se ponía la sangre para poder llevarla a diferentes lugares en el ministerio del tabernáculo. Aquí Jesús fue el precioso tazón de Dios que trajo la sangre para la ofrenda por el pecado. Los garfios nos hablan de que con ellos se sacaba la porción del sacerdote, del sacrificio. El sacerdote podía sacar su porción. Jesús es nuestra porción, nuestra vianda de la palabra. Los braseros servían para llevar el fuego también a diferentes lugares en el tabernáculo, bueno, en especial en el lugar santo. También había un enrejado que tenía varias funciones. Una de ellos era que permitía la entrada del aire para que atizara el fuego. Aquí nos habla de que el Espíritu Santo es el aliento de Dios sobre nuestras almas, atizando el fuego en nuestro corazón. Los anillos
nos hablan, o los círculos nos hablan de la voluntad de Dios. En Efesios 5, 15 al 17, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En estos tiempos tan inciertos, nos conviene pedir la voluntad de Dios en cada paso que demos, a fin de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda antes de su venida. Y por último, las dos varas nos hablan de Cristo. Una vara como el Cristo crucificado y la otra como el Cristo resucitado. Tenemos un Salvador que vive. Gloria a Dios. Seguimos con la sangre y las cenizas en el altar de bronce. La sangre de los sacrificios era muy cuidadosamente tratada, por cuanto la vida está en la sangre, y es un tipo de la sangre y la vida del Señor Jesús. La sangre era rociada sobre el altar. También la sangre era puesta en los cuernos del altar, o era derramada al pie del altar, según el sacrificio de que se tratara. No nos vamos a detener a ver los diferentes tipos de sacrificio que se ofrecían, porque este tema se analizará más adelante. También la sangre era puesta en los sacerdotes cuando se consagraban, era puesta en la oreja del lado derecho, era puesta en el pulgar de la mano también derecha y en el dedo del pie del pulgar derecho. Esta misma sangre, o esta sangre también era llevada hasta el lugar santo, al altar del perfume, y puesta en los cuernos, o también llamado el altar de la oración. Y una vez al año se llevaba al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba a este lugar y rociaba la sangre sobre el propiciatorio y sobre el arca del pacto, una vez al año. Como podemos ver, se dejaba un camino de sangre desde la entrada del tabernáculo hasta el final, hasta arriba, se marcaba un camino de sangre. Lo mismo es con nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Fluyó su sangre desde su cabeza hasta los pies, dejando con ello un camino de sangre, un camino de sacrificio, un camino de crucifixión. Por otro lado, las cenizas que quedaban, que eran restos del sacrificio, que quedaban aquí en la parte de atrás, en la parte baja del altar, eran reservadas ya que eran preciosas porque eran los restos del sacrificio y se usaban para la santificación de los inmundos. Eso lo podemos ver en Números 19:9. Por último, veamos el fuego en el altar de bronce. Es un símbolo de la presencia de Dios. Este fuego debía arder en forma continua sobre el altar, a fin de que la ofrenda nunca se acabara, como un símbolo de una adoración ininterrumpida a Jehová. En Jesús el fuego estaba siempre ardiendo en el altar de su corazón, siendo Él nuestra ofrenda del todo quemada. Dios quiere que nosotros seamos para Él ofrendas ardiendo continuamente su presencia, viviendo en un estado continuo de adoración y comunión ininterrumpida con Él. El fuego servía para 3 cosas. Servía para purificar. 1 Corintios 3:11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día de la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. La madera, el heno y la hojarasca serán quemados, serán deshechos. Es decir, todas las cosas hechas por la energía de la carne, todas esas cosas, aun las que fueron hechas para el Señor, si tuvieron como una intención la gloria de uno mismo, serán deshechas. Pidamos al Señor que con su fuego purifique nuestra intención y trabajemos para obtener las piedras preciosas de su palabra, el oro y la plata también. Servía también para revelar a Dios. Jehová se reveló a Moisés en la zarza ardiendo sobre el monte Sinaí. También Jehová se reveló a sí mismo en medio del fuego a Isaías. También lo podemos ver a Ezequiel y a Juan. En Mateo 3:11 dice la palabra de Dios. Está hablando Juan el Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Dios quiere llenarnos de su presencia, de su fuego que consuma la tibieza del corazón. Dios quiere arder en nuestro corazón, quemando el miedo, la duda o todo aquello que nos aflige y nos consume cada día. Busquemos más de su presencia, de su fuego, porque también este fuego sirve para transformar. En Malaquías 3:11 dice, o pregunta: ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador. Si nos mantenemos en su presencia, definitivamente seremos transformados cada vez más y más a su semejanza. Y Dios nos encontrará listos, purificados. Con esto terminamos y resumimos diciendo que Dios quiere convertirnos en un altar, donde podamos confesar nuestros pecados para que Jesús con su sangre limpie nuestro corazón y pueda descender el fuego de la presencia de Dios, a terminar la obra en nosotros, a transformarnos en su esposa. Algo muy importante, siempre recordar todos los días que si no hay previamente un sacrificio y una sangre derramada, el fuego de Dios no descenderá y podremos estar ofreciendo un fuego extraño. Dios nos ayude. Dios nos bendiga.